Tapas del cilindro o discos. Es esto que tenemos acá. Ayer vimos pues la ecuación del plano, vimos de que es ax más b y más cz más d, esa es la ecuación implícita a un plano y tenemos la capacidad de identificar si un punto pertenece o no a un plano. Entonces, si nosotros queremos llegar a sintetizar un disco en pantalla, tenemos que hacer dos evaluaciones. Primero, verificar si el rayo interseca el plano. Si hay intersección con el plano, bien. Luego es, si no hay intersección con el plano, de fijo no va a haber intersección con el disco. Pero si hay intersección con el plano, si llega a presentarse intersección con el plano, vamos a verificar los parámetros del disco a ver si forma parte del área del disco. ¿Qué nos va a definir un disco? Fácil. El centro, el radio y el plano sobre el cual el disco está. Entonces, los discos, hablemos un poquito de discos. Es plano, pero va a estar en un ambiente tridimensional. ¿Qué nos define? ¿Qué nos define el disco? Nos lo va a definir el radio, es un parámetro bastante claro, el centro y una normal. ¿En qué aporta la normal acá? El hecho de que definamos la normal del disco, a partir de el centro y la normal podemos sacar el plano en el cual está ese disco. Recordemos ayer que podíamos expresar un plano de distintas maneras, como la ecuación implícita ax más by más cz más d, una de las maneras, por tres puntos no colineales es otra de las maneras, por dos vectores y un punto, esa es otra de la manera, o por una normal, porque la normal nos da los parámetros a, b y c, por una normal y un punto. Acá tenemos, a la hora que definamos en la implementación práctica, el Ray Tracer, el disco, esta información es suficiente para poder llegarlo a programar. Entonces, tenemos que sacar de esto y esto, vamos a sacar el plano. Verificamos si interseca con el plano. De intersecar con el plano, tenemos que evaluar si ese punto está dentro del disco. Ese sería el cambio que tenemos que hacer. Entonces acá viene lo que tenemos que hacer. Intersección con el plano. Identificamos si el punto forma parte del disco. ¿Cómo se hace eso? Si intersecó el plano y la distancia del punto de intersección con el plano al centro del disco es menor al radio, forma parte del disco. ¿Tiene sentido, Eric? Sí, profe. Bien, entonces interseca plano. Si la distancia de ese punto de intersección al centro del disco es menor al radio del disco, forma parte del disco. Igual vamos a tener la ecuación implícita que nos permite llegar a esa expresión. Entonces ya sabemos con la esfera y también con el cilindro, ya sabemos toda la historia en cuanto a la ecuación implícita, que vamos a llegar a una ecuación cuadrática, tenemos soluciones y verificamos las soluciones. Solo que en este caso también solo tendríamos una intersección, puesto que es un disco. Otra manera, otra primitiva que se puede hacer es la primitiva del antidisco. Básicamente se definen dos radios. Aquí es como si tuviéramos un anillito. Y lo que se verifica es si la intersección del punto X, Y, Z, I, la intersección del rayo con el disco, está entre los dos radios. Si está entre los dos radios, se pinta el color del disco. Si no está dentro de los dos radios, se pinta del color del fondo, el color de background. Entonces, pues la implementación de discos es esto. Ahora seguiremos con conos, que vamos a ver que conos es bastante similar al caso de los cilindros, solo que tiene ahí ciertos cuidadillos.
Ya con conos terminaríamos lo que es el tema de primitivas.